Homilia honetan bakea eta ekonomiari buruzko gogo eta egitea eskatu zait. Ez naiz ekonomialaria eta ez da zientzia sozialetan aditua ere. Baina fededenok hor dugu beti evangelioaren inspirazioa eta argia. Eta Elizaren magisteritza edota kristau pensamendu sozialaren ikuspegia, orientabidea eta laguntza garrantzitsua. Laguntza garrantzitsua bi gai hauetara hurbiltzeko. Dakigunez, 19. mende bukaeran, 1881 Leon Amairugarrenak Rerun Novarun idazkia kaleratu zuenetik, gaurdaino aberasten joan den ondare baliotsua dugu. Batez ere esanguratsua ditugu Francisco Aita Santuaren gogo eta idazkiak. Eta hoien artean bereziki esango nuke Evangelii Gaudium bere programa pastoral eta soziala aurkezteko idatzi zuena, eta Fratelli Tutti, gizakion arteko senidetasunari eta adiskidetasun sozialari buruzko obra. Eta ondoren Leon 14. urtebete pasatxo honetan egiten ari zaigun ekarpen baliotsua. Aukeratu izan ondorengo lehen agerraldian bi gai nagusi hauek azpimarratu nahi izan zituen bereziki. Munduari begira bakearen beharra eta batasunaren premia Elizari dagokionez. Joan den maiatzaren 15. publikatu zuen Magnifica Humanitas idazki interesgarrian aitortzen duenez, Evangelioren argitan garatutako Elizaren doktrina sozialak agerian jarri nahi ditu personaren duintasuna, lanaren balioa, ondasunen helburu unibertsala, solidaritatea, kreazioaren zaintza, bakearen erdigune edo zentraltasuna eta senidetasuna. Nuestra concepción de la paz sería muy limitada si pensáramos en ella solamente en términos de ausencia de guerra o en el silencio de las armas. La dimensión de la paz aparece en el pensamiento social cristiano íntimamente relacionada con el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos de cada una de ellas y sus familias, el valor del trabajo, el destino universal de los bienes y el bien común, la solidaridad fraterna y el cuidado de la creación. En esta perspectiva, la economía no es un ámbito neutral. Las decisiones económicas construyen paz o generan conflicto. Cuando producen desigualdades acusadas, exclusión o descarte, siembran las condiciones para el malestar y los conflictos sociales. Por lo contrario, cuando favorecen la justicia, la cooperación y la solidaridad, crean las bases de una paz auténtica. De ahí que el Papa Francisco, utilizando un lenguaje fuerte, se mostrara crítico con la lógica de la pura competitividad y de la ley del más fuerte, denunciara el fetichismo del dinero y la dictadura de una economía sin rostro ni objetivo humano, que genera una cultura del descarte y una globalización de la indiferencia hacia los más débiles.
afirmando que en consecuencia, como creyentes, tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad, porque esa economía, así lo decía el Papa Francisco, mata. Por eso, para una convivencia pacificada, adquieren un relieve especial el respeto y el valor que se le debe reconocer a toda persona humana, más allá de las consideraciones como su situación jurídica regular o irregular, género, raza, cultura, capacidad intelectual o productividad. El valor de la persona no depende de lo que realiza o produce. Por eso no debe ganarse o justificar su propio valor por la eficiencia o utilidad, ni puede convertirse en un medio o recurso para ser usado, explotado y obtener resultados. Nazareteko Jesus erreferentzia moduan hartuta gizakiak bizi duen eta gizarte bizitzari dagokion guztiak pizten du gure arreta eta interesa. Esanguratsuak ziren gizarte bizitza baketsu baterako entzun dugun ebangelioak eskaini dizkigun hitzak. Herrietako buruzagiek menpean hartzen dituzte sarritan herriak, eta hundikiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean ordea ez bedi horrela izan. Handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari, eta lehenengo izan nahi duena izan bedi guztien morroi. Ni ere ez bainaiz etorri zerbitzatua izatea, zerbitzari izatea baizik. Nire bizia guztien alde ordainsaritzat emanez. Jesusi jarraituz ezin diogu uko egin fedearen dimensio sozialari. Are gehiago, Jesus aurkitzeko eta jarraitzeko beharrezko bihurtzen zaigu ahulenen, baztertuenen eta behar zuenen kezka, arazo eta larriak geureak egitea neurri batean edo bestean, eta gizarte justizia indartzea. Jesusek otsegindako jainkoaren erreinuaren ezaugarri baitira giza duintasunaren errespetua, harreman ekonomiko zuzen eta garbiak, egiaren bilaketa, maitasun errukitsua eta justizia soziala eta nola ez bakea. Teniendo presentes las palabras que Jesús nos dirigía en el Evangelio, podríamos afirmar que la búsqueda de la justicia social y económica es parte constitutiva del anuncio cristiano. La pretensión de ventajas y de poder, el autoritarismo y la imposición, la desigualdad y la exclusión generan, al final, conflictos y violencia. En este sentido, me parecen atrevidas y hasta valientes las palabras que el Papa León XIV pronunció en su visita al Congreso. Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra. Orientar la economía, la tecnología y la industria hacia el armamentismo no será, de verdad, creo que no será la solución más humana y más estable para la paz. No hay paz duradera sin una economía inclusiva que ponga en el centro y por encima de los mecanismos financieros y de mercado
que solo buscan el lucro y el enriquecimiento, la dignidad humana y la vida, y en especial la dignidad humana y la vida de los más débiles, el bien común, unos criterios éticos verdaderamente humanistas, una ecología integral y el sentido amplio de fraternidad en la familia humana.